Bienvenidos una vez más. Vamos a encargarnos el día de hoy, explicar el tema de proteínas, características generales, básicas, su importancia biológica, la importancia de conocer un aminoácido, cuál es la estructura de un aminoácido, cuál es la clasificación de los aminoácidos y qué tipo de aminoácidos pues debemos de acordarnos el día de hoy. Hablar de proteínas es hablar de etimológicamente el término prótidos. Prótidos se refiere a fundamental. Sabemos que las proteínas pueden tener diversos orígenes. Podemos, por ejemplo, tener proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal, y cada una de estas proteínas son fundamentales para nuestra nutrición. Hay proteínas que en nutrición son consideradas como de alto valor biológico, hay algunas que son consideradas como de bajo valor biológico, y las más importantes proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo tenemos los huevos, ¿ok? Los lácteos, no te vayas a olvidar las carnes, son de vital importancia porque te brindan los aminoácidos esenciales e indispensables que necesita el organismo para poder regularlo y así organizarlo. Entonces, ¿cómo podemos definir a las proteínas? Son compuestos cuaternarios porque están formados por 4 elementos químicos, pero pueden tener en menor proporción fósforo y azufre. Podemos decir que la unidad representativa, la unidad monomérica, es los aminoácidos. El enlace característico de las moléculas proteicas es el enlace peptídico. Representados, encontrados, se están en un 40-50% de su peso seco. Presentan un elevado peso molecular, por eso y pues por ese motivo que no pueden atravesar la membrana de la filtración glomerular. Es por eso que las proteínas no se pueden expulsar a través de nuestra orina. Recuerden, elevados niveles de proteínas liberados a nivel de la orina originarían desastres fisiológicos. Uno de ellos, la famosa proteinuria, eliminar proteínas a nivel de la orina, algo que no puede ocurrir. Funciones biológicas, punto número 1, brindan energía inmediata. Si nosotros queremos realizar intensa actividad física, consumo de proteínas, principalmente aquellos pacientes o aquellas personas que realizan una intensa actividad física, aquellos que quieren marcar músculos, aquellos que quieren crear músculos, aquellos que quieren tonificar músculos, es importante que tomen las proteínas como principal fuente de energía, porque ella permite la reconstrucción, la formación de tejidos musculares. Brindan estructuras como por ejemplo el colágeno, la queratina, colágeno que es muy importante para la formación de nuestra estructura epitelial y la queratina que forma el cabello, las uñas. ¿Ok? Mira, por ejemplo, también forma el cacho de tu ex. Entonces, se llaman también contráctiles porque hay algunas proteínas que actúan como proteínas que van a encargarse de acortar su longitud. Tenemos las proteínas que pueden ser actina, miosina, la troponina, tropomiosina, 4 proteínas contráctiles indispensables que favorecen la bioquímica de la contracción muscular. Hay que tener en cuenta que las cabezas de miosina, cuando se cargan de grupos fosforilados de ATP, van a encargarse de unirse con las uniones donde se encuentran estas actinas, generando un cambio conformacional en su estructura, generando la contracción. Pueden haber proteínas que sean de defensa, como por ejemplo los anticuerpos, que también son llamados las famosas inmunoglobulinas, ¿ok? Que permiten la protección contra cualquier agente patógeno que se encuentre presente en nuestro cuerpo. Un dato muy importante es la masa molecular que tienen las proteínas. Se puede expresar en unidades de Dalton. ¿Qué es un Dalton? Un Dalton es igual a una unidad de masa atómica. Una proteína tiene que tener un peso de 50.000, ¿ya? Que es una masa de 50.000 Daltons o 50 kilodaltons. Es decir, para que sea considerada una proteína, ¿cuánto debe de tener su peso molecular? 50 kilodaltons. Solamente si atraviesa sus 50 kilodaltons, podríamos decirlo que es considerado como una proteína. Desde el punto de vista biológico, las hormonas, ya, por ejemplo, la insulina y la oxitocina, son muy importantes porque son proteínas. Ambas van a encargarse de tener funciones biológicas, como por ejemplo la insulina.
que es muy importante porque es la hormona que regula los niveles de la glucosa en la sangre, siendo considerado hipoglucemiante, y la oxitocina que se libera a nivel del parto, permitiendo la contracción uterina en el proceso del parto de la mujer. ¿Ok? Es importante acordarnos de que la insulina permite que pueda regularse los niveles de la glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Y la oxitocina, hormona de la felicidad, que produce placer y que principalmente está presente en el parto de las mamitas. Catalizadoras como las enzimas, que son proteínas biocatalizadoras que aceleran las reacciones químicas para poder mantener el equilibrio dentro de nuestro organismo. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que estas proteínas, las llamadas enzimas, van a tener dos partes, una apoenzima y una coenzima o un cofactor. Se le dice que pueden ser transportadoras, como por ejemplo la hemoglobina y la hemocianina, ambas muy importantes, porque la hemoglobina va a estar presente a nivel de nuestros glóbulos rojos. Estos van a ser los responsables de tener principalmente millones y millones de moléculas de oxígeno que van a estar transportándose a nivel del torrente sanguíneo. Y es importante acordarnos de la hemoglobina porque siempre vamos a ver al hierro ligado a la hemoglobina. Es un mineral elemental para que no aparezca una enfermedad llamada la anemia. O la hemocianina que está presente en los animales invertebrados, ¿ok? Que es una proteína transportadora también. Son almacenadoras, es decir, pueden almacenar su energía, como por ejemplo en la ovoalbúmina. Tayola, tú ya lo conoces. ¿Por qué tienen propiedades biológicas? La que has visto que ha estado molestando en toda la diapositiva. ¿Cuál es? El elevado peso molecular. Si alguna vez te preguntan por qué tiene elevado peso molecular, este es el fundamento bioquímico. Habrá estado en la diapositiva instigando, molestando, pero hay que acordarse de las proteínas que tienen un elevado peso molecular y químicamente ya lo hemos estudiado. Otra de las propiedades que tienen las proteínas son moléculas anfóteras. ¿Qué significa moléculas anfóteras? Que tienen doble carácter, doble componente. Pueden tener un grupo amino y pueden tener un grupo carboxilo. Esta diferencia entre sus grupos aminos les permiten que ellas puedan tener su famoso anfoterismo. ¿Ok? También tenemos las famosas electroforesis, que es el proceso mediante el cual nosotros podemos encargarnos de, a través de proteínas séricas, utilizar un campo eléctrico para separar proteínas en el suero de la sangre, en diferentes tamaños, en diferentes formas, en diferentes cargas. Es por eso que decimos que el suero sanguíneo tiene dos tipos de proteínas que son fundamentales, la albúmina y la globulina. Los aminoácidos son monómeros, van a estar representados como AA. Son compuestos orgánicos porque tienen átomos de carbono. Su unidad estructural y funcional es el aminoácido, ¿ok? Es el máximo representativo, el fundamental. Están clasificados en esenciales y no esenciales. Tienen una estructura los aminoácidos. Si nosotros vemos el carbono, es el punto principal. Recuerda que el carbono tiene que cumplir una propiedad denominada con el nombre de la tetravalencia. La tetravalencia es muy importante porque permite sostener, hablar y especificar que debe de tener a sus cuatro lados sus cuatro enlaces. Si nosotros hablamos de las aminoácidos, nosotros vemos que ya está cumpliendo su estructura de la tetravalencia. Ya tiene alrededor sus cuatro enlaces. Si nosotros tomamos este grupo funcional, ese es el grupo funcional amino, el NH3. El que está aquí es el grupo funcional carboxílico, ¿ok? Y este grupo funcional carboxílico es aquel que le brinda la estructura, el carácter básico, ¿ok? El carácter básico. Ácido, ¿ya? Ácido. Lapsus brutus erróneos. No te olvides. Es el grupo carboxílico quien le brinda el carácter ácido y es el grupo amino quien le brinda el carácter básico. Por eso se llama aminoácido, aminoácido. Ahora, nosotros sabemos también que ese es el radical libre, que puede ser cualquier compuesto orgánico, y los átomos de hidrógeno. Cuando nosotros estudiamos la estructura molecular de un aminoácido, se le puede llamar también base Schiff, ¿ok?
Otra o propiedad que pueden tener también los aminoácidos es cuando presentan cargas positivas y cargas negativas. Cuando haya presencia de cargas positivas y negativas, a esta se le conoce con el nombre de suiterión. No te vayas a olvidar, famoso suiterión. Se clasifican los aminoácidos en base, por ejemplo, a su origen, la esencialidad. Pueden haber aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son metionina, leucina, isoleucina, valina, lisina, fenilalanina, arginina, histidina, treonina y triptófano. Los no esenciales serían el ácido aspartico, el ácido glutámico. El ácido aspartico origina la asparagina. El ácido glutámico origina la glutamina. Y los demás son prolina, serina, taurina, tirosina, ¿qué más? Alanina y cisteína. Existen un montón más, cistina, homocisteína, etc. Pero ahí tenemos 20 de los 50 que pueden ustedes estudiar. La estructura de las proteínas son 4. La primera es la estructura primaria, aquella que está formada por monómeros unidos por enlaces peptídicos. Tenemos una secuencia de aminoácidos. Cuando tenemos un monómero le llamamos péptido. Cuando tenemos 2 monómeros, dipéptido. Cuando tenemos 3 monómeros, tripéptido. Cuando tenemos más de 4, le podemos llamar tetrapéptido o le podemos decir también polipéptido. ¿Ok? ¿Cómo se llama el enlace que permite la unión? Se le conoce con el nombre de enlace peptídico. Además, sabemos la estructura secundaria que permite formar el alfa hélice y la beta plegada, que vienen a ser proteínas estructurales en base a su estructura. ¿Ok? Muy importante acordarnos de ellas dos. Desde el punto de vista terciario, podemos decir que ella forma enlaces, puede poner fuentes de sulfuro, enlaces van der Waals, puentes de hidrógeno, ¿ok? Pueden haber interacciones no polares, grupos polares no hidrofílicos, etc. Y la estructura cuaternaria es aquella que forma protómeros, como por ejemplo la hemoglobina, tipo de proteína transportadora elemental y fundamental de la transportadora de oxígeno. ¿Ok? Gracias.